Bien, buenos días a todos. Veamos, ahí está. El curso de Fisiología 2 para quinto diversificado con orientación en medicina. Entonces vamos a trabajar. Todo esto ya lo vimos. Esto entra en el primer parcial, que es la definición de anatomía y fisiología. Las ramas de la fisiología también, por favor, repasar a qué se dedica cada una. Aquí había un organizador gráfico de la definición. Esto le vamos a cambiar el nombre. Por lo mismo que les platicaba en anatomía, esta es una actividad de reforzamiento. Quiere decir que se va directamente a su compendio de actividades de reforzamiento que usted va a entregar en un solo PDF, ¿sí? Entonces, esto se va a las actividades de reforzamiento. Esto dijimos que no. Fisiología del sistema óseo, ese es nuestro primer, también es parte del contenido. Entonces, vamos y vimos las funciones de protección, de movimiento, de almacenamiento, de hematopoiesis o formación de células sanguíneas y la clasificación del tejido óseo o de los huesos, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Esto también ya lo manejamos. Nos toca llegar y exactamente aquí nos quedamos, ¿verdad? En la estructura de un hueso promedio. Bueno, este esquema es importante, ¿verdad? Son las estructuras que vamos a encontrar en los huesos. Otra persona quiere ingresar. Ingresar tarde, ya son las 7:16. Por favor, traten de ingresar a tiempo. Se supondría que son unos 5 minutos para que todos entren y no a esta hora. Pero bueno, dejemos eso de lado. Continuemos con la clase. A ver, entonces, ¿cuáles son los dos tipos de tejido que vamos a encontrar en los huesos? A ver, alguien que me recuerde. El tejido compacto. El tejido compacto. Muy bien, el hueso compacto y el esponjoso. Solo le pregunto a la compañera Flor de Flor Chile si ya logró ingresar a la clase o aún no está presente. No, creo que no ha logrado ingresar. Ahí está. Muy bien, entonces acá nos quedamos con lo que era la estructura del hueso, el hueso por dentro, el tejido esponjoso y la médula ósea roja, la cavidad medular llena de la médula ósea amarilla y este tejido que recubre los huesos llamado periósteo. Entonces, peri es de perímetro, o sea, de alrededor, y ósteo pues es parte de la estructura ósea. Vamos entonces a los tipos de huesos, no por el tejido, sino por la forma. Entonces, según su forma, vamos a encontrar huesos de los siguientes tipos. Déjenme mejorar esta imagen. Ahí creo que se ve un poco mejor. Entonces, vamos a encontrar que tenemos huesos largos, como es el caso del húmero y del fémur. A ver, ¿el húmero es de los brazos o de las piernas? A ver, medicina. De los brazos, muy bien. Entonces, recuérdense que lo que vemos en anatomía está estrechamente relacionado con lo que vemos en fisiología, no podemos separarlos. Entonces, el húmero lo encontramos en el brazo y el fémur En la pierna. A ver, ¿en la pierna o en qué región de la pierna específicamente? O sea, sí es de la pierna, pero esa región tiene un nombre específico. En el muslo. En el muslo, muy bien. O sea, estamos acostumbrados a decirle pierna a toda la extremidad inferior, pero recuérdense que anatómicamente hablando, pierna se llama de la rodilla al tobillo.
y muslo de la rodilla a la cadera. Entonces, en los muslos encontramos al fémur. Ustedes ya saben por qué tiene esta estructura en su apófisis superior, o sea, en esa forma para poderse encajar en el hueso coxal de la cadera. Bueno, entonces estos son huesos largos. Los adultos crean células sanguíneas más que todo en los huesos largos, en estos dos principalmente. Luego tenemos huesos cortos, como son todos los del carpo, o sea, la muñeca que está en nuestra mano, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar huesos cortos, como pequeños cubitos. Estos son planos y se encajan entre sí, son como cubitos pequeñitos, ¿verdad? No son tan con forma de cubo perfecto porque recordemos que son huesos. Estos entonces los encontramos allí en el carpo, o sea, nuestra muñeca, y también en el tarso de los pies, los más que todos los del tarso anterior, los que están del lado frontal. Allí encontramos huesos cortos, son realmente estructuras pequeñas. Las falanges, aunque usted no lo crea, pero por su forma se clasifican más como huesos largos, aunque son chiquititos, ¿verdad? Y el omóplato no lo tomen con los huesos cortos, es solo por cuestión de espacio, pero los huesos planos, allí sí entra el omóplato, o a ver, ¿cuál es el otro nombre del omóplato? ¿Cuál es el otro nombre del omóplato? Recuérdense que lo vimos más por el otro nombre en anatomía que por omóplato. Escápula. Escápula, perfecto. Entonces, el omóplato o escápula es un hueso plano. Y vamos a ver que según la forma del hueso, los tejidos óseos compacto y esponjoso están dispuestos de manera diferente. En los planos es como que fuera un sándwich, pero una capa de compacto, una de esponjoso y luego otra de compacto. ¿Y dónde más tenemos huesos planos? Pues los 8 que encontramos en nuestro cráneo. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? No sé quién está hablando, pero realmente no se le entiende, como que su internet está muy lento. Tal vez puedas escribir tu duda en el chat y yo la leo. Es que si no, no se te escuchó nada, realmente se escuchó más como bugueado, dicen los jugadores, pero no se escuchó bien, se escuchó distorsionado. Entonces tal vez puedas escribir tu duda en el chat y yo la leo ahí. Bueno, entonces vamos por huesos planos en los que encontramos el omóplato o escápula, que es realmente uno de los huesos planos más grandes que tenemos. Y el frontal, el parietal, el occipital de nuestro cráneo son huesos planos también. El temporal no mucho, el temporal es más irregular porque tiene una forma diferente porque ahí se encaja el oído interno. Entonces sí es distinta la forma del hueso temporal. Permítame, vamos a ver, estoy admitiendo aquí a 2 personas. Me conecté a las 7:21 debido a que tenía problemas en ingresar a la plataforma, desinstalar y volver a instalar. Bueno, miren, eso creo que les ha estado dando a varios. Incluso a mí el día lunes me pidió verificar y tuve que mandar dar mi número de teléfono para que me enviaran un código y poder ingresar a Teams. Entonces suele pasar, ¿oyeron? Pero por eso se les vuelve a aceptar. Ahora los que porque se duermen y por eso entran tarde, ahí sí, yo no los veo, pero Diosito sí. Entonces, a ver, tenemos huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Ahora, hay huesos que no encajan con ninguna de esas descripciones. No son ni largos, ni cortos, ni mucho menos planos, sino que son irregulares. Tal es el caso de las vértebras, que si usted las ve, tienen formas muy diferentes, incluso entre ellas. Las vértebras cervicales no son iguales a las dorsales, mucho menos a las lumbares y mucho menos al hueso sacro y al coxis, o sea, son distintas entre sí.
Todos esos son huesos irregulares. Entonces, son los que tienen formas diversas. Todas estas como espinas que tienen las vértebras les hacen ser diferentes y por eso no sentimos igual las vértebras conforme vamos haciendo el recorrido. Ahí está. Ah, no, Flor Hernández. Pensé que Flor ya había podido ingresar. Muy bien, no hay personas pendientes de ingresar, así que vamos a continuar con la clase. Bueno, ya tomó nota de los ejemplos y de los tipos de huesos. Por ejemplo, largos, escriba húmero y fémur para tener dos referencias. Huesos cortos, escriba carpo, los huesos de la muñeca o los huesos del tarso. Huesos planos, pues escriba la escápula y los huesos del cráneo, que haciendo la acotación de que no son todos los del cráneo, porque sí, el temporal es diferente, porque ahí se encaja el oído interno, ¿verdad? No el oído aquí, la oreja no, ¿verdad? Está afuera. Y los irregulares, pues sería el caso de todas las vértebras y uno que otro huesecillo por ahí. Si ya tomo nota de eso, pues podemos continuar. Vamos a hablar de los huesos largos, características, y vamos a ver esas partes que los caracterizan. Suelen ser más largos que anchos, obviamente tienen que abarcar más lugares, y aquí tenemos todos los huesos largos marcados. Los principales representantes son el húmero y el fémur, pero también encontramos al cúbito y el radio, a la tibia y el peroné y todas las falanges. Se les clasifica huesos largos por la forma, a los huesos de nuestros dedos, tanto de pies como de manos. Entonces, huesos largos serían húmero, cúbito y radio, falanges y los metacarpos también, esta parte se les considera huesos largos de la extremidad superior. Si vamos a la extremidad inferior, vamos a encontrar primero al fémur, que es el hueso más largo y resistente de nuestro cuerpo. Luego tenemos a la tibia y a su lado el peroné. Del pie tenemos a los metatarsos, que son los que están en esta parte de nuestro pie, y los falanges. Entonces, todos esos son clasificados como huesos largos. Ahora, suelen ser más largos que anchos. Por lo general poseen un eje con una cabeza en cada extremo. Esa es la forma. Van a tener una línea central y una cabeza superior e inferior. A esos extremos les llamamos epífisis. A veces yo los suelo confundir con la palabra apófisis, pero apófisis lo vamos a encontrar como las protuberancias que llegan a tener los huesos y que salen de él. Por ejemplo, las vértebras tienen varias apófisis, la apófisis espinosa. Son protuberancias que salen de ellos, pero no son el final de cada hueso. Entonces ahí sí, a mí esas dos palabras todavía se me confunden a veces, entonces sí, tratemos de clasificarlos bien, ¿verdad? Y eso va más para mí que para ustedes. El extremo de un hueso, el final, superior e inferior, se llama epífisis. Y perdonen si están copiando, voy a regresar. Y estas protuberancias que le salen a las vértebras, que pueden observar aquí, esas son apófisis. Entra la apófisis central, las apófisis espinosas. Entonces, estos son apófisis, como protuberancias que le salen al hueso. Y el extremo de cada hueso, ese sí se llama epífisis. La parte media de un hueso le vamos a llamar, o sea, no lo que tiene adentro, sino en sí como esa parte, esa región de su estructura, le vamos a llamar diáfisis. Entonces aquí tenemos diáfisis, toda la región central, epífisis superior y epífisis inferior. A ver, quiero que vea la forma de este hueso que estoy señalando y me diga qué hueso es. ¿El fémur? ¿Es un hueso largo, Miss? Muy bien, es un hueso largo, específicamente el fémur. Muy bien. Vean que entonces tienen la epífisis redondeada y alargada acá para poder conectarse al hueso coxal. Y tiene acá la epífisis inferior con dos cóndilos para poder conectarse con la rótula en el centro y con la tibia abajo. Entonces es el fémur, no puede ser otro hueso, es de los que tienen estructuras bien definidas por el lugar de inserción.
Entonces, la mayoría de huesos largos son compactos. Imagínense, todo el peso que tienen que sostener, entonces tienen mucho tejido óseo compacto, porque necesitan ser fuertes. O sea, sí tienen tejido esponjoso, pero una fuerte capa de tejido compacto para poder soportar el peso. Ahí estamos, perdonen la breve espera. Muy bien, entonces todos los huesos de los miembros, o sea, superiores e inferiores, excepto la rótula, que es este huesecillo de la rodilla, y los huesos de la muñeca y del tobillo, que esos, pues cabal, los que son del carpo, los del tarso y la rodilla, pues esa son huesos cortos. Estos, pues entonces son huesos diferentes. De ahí todos los de las extremidades se consideran huesos largos. Vale, entonces quitando los del tobillo, los de la muñeca y el hueso de la rodilla. Ahorita que recuerdo, la rótula creo que está más clasificado como hueso irregular, porque ni siquiera es como un cubito, sino que tiene una forma más triangular. Ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna duda con los huesos largos? O no sé si ya puedo cambiar de diapositiva. Aún no, Miss. Muy bien, a ver, ya que están tomando su tiempo, sí les pediré que este esquema esté hecho, aunque sea de manera bastante sencilla, pero que usted me sepa identificar la epífisis, la diáfisis de cada hueso. En eso mejoro esta mi imagen. ¿Sí? No logro ver su pantalla. Yo estoy proyectando y ahorita no tengo nada allí, sería de ver. No, espérenme, tal vez te vuelva a aparecer si la quito, espérenme. Vamos a quitarla y a volver a colocarla. Tú me dices si te aparece ahorita. Ya, profesor. Va. Gracias. Muy bien, fíjense que varios me habían dicho que no encontraban la imagen y en otras videoconferencias, ¿verdad? Y no se me había ocurrido eso de dejar de conectar y volverla a proyectar. Perdonen, hasta ahorita que se me ocurrió hacer eso. Bueno, pero ahí sí que todo es un proceso de adaptación y ahí vamos. Bien, entonces un hueso largo, todos tienen esa misma estructura, una epífisis superior y una epífisis, que es toda esta parte central del hueso. Adentro ya sabemos que tiene hueso esponjoso y una fuerte cubierta de hueso compacto para que sean resistentes. Tenemos entonces la cavidad medular, aunque más si son huesos largos, tienen una cavidad medular bastante grande donde se encuentra la médula ósea amarilla. Y en toda esta parte de la médula ósea roja es donde se da la hematopoiesis, ¿verdad? Bueno, en los dos tipos de médulas realmente. Ahí se da la formación de las células sanguíneas. Entonces, dibuje su hueso largo con su epífisis, su diáfisis, para poderlos identificar. Todos los huesos largos tienen dos epífisis, dos extremos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso del fémur, ambos son diferentes porque se encajan en dos lugares específicos. Igual, si ven al hueso, el húmero también es un poquito distinta a la epífisis superior de la inferior porque el lugar de inserción es diferente. Bueno, ustedes me avisan.
Muy bien, creo que si me quedo esperando que me avisen, nos vamos a pasar toda la clase en la misma diapositiva. Vamos a cambiar a la siguiente. Vamos a hablar de los huesos cortos y los huesos planos. Entonces, aquí vamos a ver, miren, estas imágenes de Adam, de verdad son una maravilla. Todos los créditos para ellos por estas ilustraciones tan funcionales. Entonces vamos a hablar de huesos cortos, para que miren el lugar en donde los encontramos. Serían exactamente los espacios que no vemos en la imagen anterior. En la anterior estos son los huesos largos y nos dejan sin coloración exactamente los que encontramos ahora. Los carpianos, los del tarso y las rótulas. Entonces, lo que tienen los huesos cortos es que tienen más tejido esponjoso que tejido compacto. O sea, siempre tienen su cubierta de tejido compacto, pero están llenos de tejido esponjoso. Y estos pues no tienen una cavidad medular como tal, porque imagínense, son cortitos, son pequeños. Entonces suelen tener forma de cubo e incluyen fundamentalmente huesos esponjosos. Tienen mucho más tejido esponjoso que compacto. Como no son muy largos, no tienen que ser tan fuertes, pero siempre el tejido compacto les da la característica de los huesos de ser fuerte. Los huesos de la muñeca y el tobillo son huesos cortos. Entonces todos los carpianos y los tarsos o tarsianos, todos ellos son huesos cortos. Bueno, entonces esta es la diferencia. Ahora ellos no tienen cavidad medular, tienen bastante tejido esponjoso y siempre su cubierta de tejido compacto. Ahora vamos con los huesos planos, que en este caso vamos a tener que los huesos planos son finos, son obviamente planos, como lo dice su nombre, y normalmente curvados. Nada en el ser humano es totalmente rígido, sino que tiene sus curvas. Por ejemplo, el omóplato se curva un poco para encajar con nuestra espalda, con nuestra área dorsal. Y qué decir de los huesos del cráneo, que obviamente están curvados para darle la forma a la bóveda craneal, ¿verdad? Ese espacio donde se guarda el cerebro. Entonces, estos poseen dos capas finas de hueso compacto, entre las que se encuentra una capa de tejido o de hueso esponjoso. Era lo que les decía, ¿verdad? Los huesos planos son como sándwiches o estos panes, ¿verdad? Provienen hueso compacto, le echamos una de hueso esponjoso y arriba otra de hueso compacto y ya está. Entonces, de esa manera es que están armados. Necesitan esas dos capas de tejido compacto porque si no serían muy frágiles en esta región, como son un poco más grandes en cuanto a esta región delgadita. Entonces, imagínense los huesos del cráneo, tienen que ser bastante resistentes. Sí, tienen tejido esponjoso, pero dos capas gruesas de tejido compacto. Los huesos del cráneo, ahí entran las costillas también. Estas que ustedes ven acá, las costillas tienden a ser más planas que anchas, entonces ellas también se consideran huesos planos. Entonces las costillas y el esternón son huesos planos. A ver, el esternón lo vamos a encontrar acá, es a donde se unen todas las costillas. O sea, el esternón lo tiene acá en el centro del pecho. Es esto plano que usted toca al tocar su pecho en el centro. Esa superficie plana es el esternón. Y obviamente de la columna vertebral hacia él van las costillas, que también son huesos planos. Vamos a ver quién está tratando de ingresar. Ahí estamos. Muy bien. Escriba entonces las características y los ejemplos de estos huesos. Acá vamos a encontrar algunas otras especificaciones. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer acá? Yo, mis Muy bien, muchas gracias. huesos planos. Predomina tanto el largo como el ancho. Su función es proteger a los órganos. En su interior poseen tejido esponjoso. Ejemplos: omóplato, huesos del cráneo y huesos de la pelvis.
Muy bien. A ver, de lo que leyó aquí la compañera es interesante porque no habíamos escrito a los huesos coxales. Estos dos huesos que forman lo que es nuestra pelvis o nuestra cadera también son huesos planos. Se les considera huesos planos porque no podemos decir que son irregulares porque hay dos con la misma forma, solo que al inverso, ¿va? Entonces siguen siendo huesos planos. Ustedes ven acá la parte de la pelvis tiene este alerón bastante extendido que tiende a ser ancho, entonces se consideran también huesos planos. Aunque a veces los mencionan también como irregulares, pero como les digo, son dos huesos los que tienen esa forma. Bueno, entonces ya tomo nota para ver si podemos cambiar o les damos un poquito de tiempo. Hoy vienen muy silenciosos ustedes. Yo creo que ya para jueves ya están algo cansaditos, ¿verdad? Muy bien. Entonces tome nota, por favor, de los huesos cortos, los huesos planos, los ejemplos para que sea fácil de clasificarlos. Por ejemplo, ¿qué les puedo colocar yo en el parcial del próximo jueves? Les coloco, por ejemplo, la rótula. Clasifiquen qué tipo de hueso es. Y usted escoge entre hueso corto, hueso plano, hueso largo. Entonces, de esa manera, pero sí tiene que saber de qué hueso le estoy hablando, recordar la forma para poder clasificarlo. Entonces, ahí entra la importancia de que estudiemos primero anatomía y luego ya entremos a fisiología, por eso el cambio en el horario, ¿oyeron? Porque sí nos sirve bastante recibir primero el curso de anatomía y después el de fisiología. O sea que me digan primero qué tenemos y luego para qué nos sirve. Muy bien, alguien que me diga si están copiando o cambiamos de diapositiva. Yo pienso que ya puede cambiar. Muy bien. Vamos a darle entonces huesos irregulares. Aquí viene toda esta clasificación bastante peculiar con huesos con formas muy distintas. Entonces, aquí sí les voy a pedir que se tomen su tiempo para ilustrar un ejemplo, ¿verdad? Las vértebras todas son muy distintas, incluso entre ellas. Entonces, no tienen una forma definida y el mayor ejemplo son las vértebras de la columna. Y a ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué posición anatómica tiene la columna vertebral? A ver, recordemos esos términos anatómicos. Los acabamos de recordar en biología 2. Entonces, alguien que me diga en qué región del cuerpo o en qué posición se encuentra la columna vertebral. Posterior. Está en lado posterior. Posterior, muy bien. ¿Y será que tiene una región anatómica específica para ella o no? Porque está atrás, ya dijimos eso, es posterior, perfecto, vamos bien. ¿A través de qué regiones? En la parte medial, muy bien, la tenemos al centro. Y a ver, ¿qué regiones anatómicas pasa por su recorrido? O por ejemplo, ¿en cuál nace? ¿En dónde comienza? Nace por acá, en esta región. ¿Cómo se llama esta región anatómica? Cervical. Muy bien, nace en la región cervical, pasa por la región, a ver cómo le llamamos a donde está nuestra espalda. Dorsal, muy bien, y llega hasta nuestra espalda baja. ¿Cómo se llama esa región? Sacra. Antes es la lumbar y luego sí, la sacra y la coxígena. Muy bien, entonces miren, la verdad es que la respuesta está aquí mismo en la presentación. Si usted no la ha visto, hay que abrir bien los ojitos.
pero la letra es muy pequeña, entonces cuesta verla. Veamos entonces, aquí tenemos vértebra cervical, o sea, la que pasa por esa región. La primera se llama atlas y ya la vamos a ver cuando entremos al esqueleto axial. Ahí sí vamos a hablar de las vértebras, va a conocer cada una. La numeración, porque se llaman por numeración según si son cervicales, dorsales o lumbares. La única que tiene nombre es la primera vértebra, que es la atlas, ¿verdad? Que hace referencia a un ser de la mitología griega que se suponía o se creía que sostenía sobre sus hombros el planeta completo. Entonces, de la mitología griega es que viene su nombre de Atlas, ¿verdad? Pero sabemos que la Tierra está sostenida más por fuerzas de gravedad de atracción hacia el Sol que por un gigante. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos una visión superior de la vértebra cervical. Entonces, las vértebras tienen un cuerpo, esta parte redonda, que a través de ella es donde pasa la médula espinal, que son todos nuestros nervios, ¿verdad? Que surgen del cerebro. Entonces, por aquí pasa la médula espinal, ¿verdad? Acá todas las vértebras tienen este cuerpo donde hay tejido esponjoso y toda esta estructura que la rodea, más que todo es para proteger eso tan valioso que pasa a través de ellas, que es la médula espinal. O sea, imagínense un daño a la columna, si le toca la médula espinal, lo puede dejar paralítico yo que sé, de la mitad del cuerpo para abajo. Porque aunque nuestras piernas estén en perfecto estado, si los nervios no reaccionan, no hay quien lleve las señales del cerebro que le digan a las piernas que se muevan. Y por eso nos podemos quedar inválidos. O en silla de ruedas, ¿verdad? Como lo quieras decir. Entonces aquí tenemos una visión superior de las vértebras cervicales. Esto es lo que usted tiene en el cuello, una tras otra. Entonces tienen varios agujeros transversos, como para darle más estabilidad a esa estructura. Y aquí entran las apófisis, lo que les decía, ¿verdad? Epífisis, el extremo de un hueso. Apófisis, estas protuberancias que salen principalmente en las vértebras que se llaman apófisis espinosas. Podemos ver que todas tienen forma distinta. De ahí es que viene su nombre de irregulares, porque ninguna tiene la apófisis espinosa igual. En todas es diferente. Entonces, esta es una vértebra cervical. Podemos ver que no tienen las apófisis transversas, o sea, hacia los lados, solo tienen las que van hacia atrás. Entonces, usted siente unas protuberancias en su cuello, esa sería la apófisis espinosa de sus vértebras cervicales. Si la quiere ver de lado, aquí está su cuerpo vertebral y su apófisis espinosa, que es más larga que el resto. Entonces así se ven de lado. Esto es lo que usted tiene en el cuello, huesecitos de esta forma. Ahora, si vamos a las dorsales, que son las que están en su espalda, si usted ve, el cuerpo es más redondo que las cervicales y tienen una apófisis espinosa, no tan grande, pero tienen dos enormes apófisis transversas. Entonces tiene hacia los costados porque necesitan estar muy protegidas. Aquí vemos la visión lateral de una vértebra dorsal con sus apófisis transversas y la apófisis espinosa central va hacia abajo. Entonces, cada una de estas, imagínense, aquí abajo hay otra vértebra y se encaja de abajo. Aquí arriba hay otra vértebra y aquí se encaja su apófisis espinosa. O sea, recuérdense que las vértebras van una sobre otra formando la columna vertebral. Entonces no se pueden topar las apófisis, ¿verdad? Imagínense que se le topen estas extensiones que nos quedamos trabaditos ahí o qué dolor, ¿verdad? Luego tenemos la apófisis lumbar, que son las que ya están en la espalda baja, donde encontramos su agujero vertebral, el cuerpo vertebral, hay tejido esponjoso, hay tejido óseo compacto, y estas también tienen apófisis transversas, la apófisis espinosa y otras apófisis espinosas más pequeñas. Entonces esta tiene como 5 tipos de apófisis. Si la vemos aquí, la vértebra lumbar
tenemos una visión lateral. Todas las apófisis o todo esto que ustedes ven que le sale a las vértebras, lo que queda aquí para poderse alinear son los cuerpos vertebrales. Ahora, entre cada uno de estos cuerpos, imaginen, no pueden ir los huesos uno sobre otro porque se rozarían y se desgastarían. A ver, ¿alguien me quiere decir qué tenemos que ayuda a unir los huesos entre uno y otro? ¿Qué encontramos en las articulaciones? No es tejido óseo, pero hay otro tejido que ayuda a formar esas articulaciones. Los tendones, profesora. El tendón une al músculo con el hueso, pero por ahí va por la misma línea. A ver, los tendones sí nos ayudan a que los músculos se inserten a los huesos. Pero aquí entre hueso y hueso tenemos algo. O sea, ¿qué hay en su articulación acá que evita que sus huesos se rocen entre ellos? Piensen, entre todos los alumnos que están en la videoconferencia, alguien tiene que acordarse de eso. Un fluido. Bueno, sí, eso es cierto. Por ejemplo, en su rodilla, ahí está el líquido sinovial que mantiene como hidratada la rodilla y que no nos truene tanto, ¿verdad? Por ahí andaba un rumor de que andaban vendiendo líquido de rodilla y que se lo extraían para venderlo, pero eso no es cierto. No sé de dónde salió, pero se puso de moda, ¿verdad? Que cuidado con el líquido de las rodillas y no sé qué más cosas. Pero muy bien, hay un líquido, sí, pero hay otro tipo de tejido. No es tan duro como el hueso, pero parece hueso. El cartílago. El cartílago. Muy bien, encontramos cartílago. Nuestras articulaciones están hechas de cartílago porque esta no, ese le da como un colchoncito a los huesos para que no rocen directamente al siguiente hueso, sino que con el cartílago y no se desgasten. Entonces, aquí en la columna tenemos pequeños discos de cartílagos que son articulaciones sésiles porque no se pueden mover y ayudan a que de vértebra a vértebra pues no se rocen. Hay personas que se les desgastan esos discos de cartílago y cuando empiezan a chocar una vértebra con otra son dolores pero inefables, ¿verdad? Difíciles de explicar con palabras porque es demasiado, ¿verdad? Nuestras vértebras no deben chocar entre ellas. Para eso pues te consuma bastantes alimentos que contengan colágeno para tener articulaciones sanas. A ver, ahorita no recuerdo qué alimentos tienen colágeno. Vamos a buscar, así les digo de una vez. A ver, alimentos con colágeno natural. Está el pescado, las frutas y verduras, el ajo o cebolla, el huevo, los frutos secos. Frutos secos se refiere a todas, por ejemplo, almendras, macadamias, manías. Ahí hay otra. La nuez de nogal, que es aquella que al abrir el cascarón parecieran mini cerebritos. Esas tienen también bastante cartílago. Y especialmente los frutos secos tienen mucho omega 3 que también les sirven para que sus impulsos nerviosos pasen con facilidad y usted pueda pensar de forma rápida. Entonces, también la gelatina tiene mucho colágeno ustedes. Las carnes rojas, el pollo, son la principal fuente de colágeno en nuestro cuerpo. Entonces podemos consumir estos alimentos para que nuestras articulaciones se mantengan sanas. Y créanme que también les ayuda con la piel. Entonces, para evitar esos problemas, ¿verdad? De que después nuestros huesos, igual en las rodillas también se da cuando se desgasta el cartílago y los huesos empiezan a chocar entre ellos y da demasiado dolor. Esto se da más que todo con las personas de avanzada edad. Pero si usted ahorita que es joven tiene una buena alimentación que contenga bastante colágeno, cuando llegue a esa edad no va a tener esos problemas. El problema en Guatemala es que tenemos una cultura como de arreglar ya que está el problema, no de prevenirlo. Entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Tomar vitaminas no es para gente enferma nada más, o para gente ya muy grande, o solo para los niños. Ustedes también deberían de tomar vitaminas
para que su cuerpo tenga todos los minerales necesarios, las vitaminas necesarias, y cuando llegue a la vejez, pues no le falte o no muestre los estragos de la escasez de estas. Entonces sí, tome vitaminas, coma frutas y verduras, por favor. ¿Alguien está copiando algo de esta diapositiva? ¿Aló? ¿Hay alguien presente para que se manifieste? A ver, ¿están copiando o no? Terminamos de copiar, profesora. Sí, profesora, estamos copiando. Ya terminamos de copiar. Bueno, más que todo, miren, yo sé que los dibujos anatómicos nos cuestan bastante, entonces solo las partes, y tiene que saber que cada vértebra tiene su cuerpo, un agujero vertebral y apófisis, ya sea transversas a los lados o la espinosa que va al centro. Más que todo de estas, usted solo siente la espinosa cuando se agacha y siente en su espalda una como, bueno, en realidad por eso es que a la par de su columna se sienten como una región bastante dura. Ahí están las transversas y la espinosa. Sí se sienten todas. Más si está delgadito, creo que se le sienten todas a usted. Pero bueno, entonces esa es la forma común de una vértebra. Cuerpo, agujero vertebral y apófisis. ¿Cuántas apófisis o en qué posición? Eso depende del tipo de vértebra que sea. Muy bien. Ahí le di a aceptar a una compañera. Miren, creo que esto lo voy a dejar para la próxima clase porque hasta aquí no quiero involucrar más. Hasta aquí entraría nuestro primer parcial, ¿sí? Hoy subo esta presentación, así le limitamos de dónde a dónde entra el contenido. Entonces, ¿qué va a estudiar? Las funciones de los huesos. Veamos, ese es uno. Tipos de tejido óseo. A ver, ¿cuáles son los dos tipos de tejido óseo que vimos? Tejido compacto Compacto y esponjoso. Esponjoso. Y hoy vimos tipos de huesos, que serían los largos, cortos, planos, que eran irregulares. Ahí está, sí, irregulares. Bueno, este es el contenido entonces para el primer parcial. El primer parcial lo vamos a hacer el próximo jueves. Déjenme ver, vamos a ver la fecha. Jueves 11 de febrero y es a través de Educar. Si hubiese un inconveniente y usted no tiene acceso todavía a la plataforma para esa fecha, pero a mí me aseguraron que ya el 8 todos pueden usarla, pues lo haríamos por un cuestionario de Google Form que creo que ustedes ya los conocen bastante bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en cuanto a contenido. Solo permítame detener la grabación porque aquí vamos a terminar contenido. Ahí estamos.